Imaginemos por un segundo abrir un documento súper importante. Digamos, la presentación de ese proyecto crítico que define todo tu año laboral. La abres y descubres que absolutamente cada palabra en la pantalla está resaltada en amarillo neón, en negrita y en un tamaño de letra gigantesco. Uf, qué dolor de cabeza. O sea, visualmente es un desastre total. Exacto. ¿Qué pasa en la mente humana ante una imagen así? Es un caos absoluto. Nada destaca realmente, pues todo está gritando por tu atención al mismo tiempo. Tu cerebro simplemente se bloquea. Es la definición de manual de la parálisis por sobrecarga. Porque, a ver, cuando no hay una estructura clara, una jerarquía que guíe el ojo, no sabes qué procesar primero. Es imposible discernir qué es lo vital y qué es un simple detalle secundario. Totalmente. Y bueno, bienvenidos a esta inmersión profunda. Me parece fascinante llevar esa misma imagen del diseño visual directamente a la vida humana, al día a día de cualquiera que esté escuchando. Sí, porque la analogía es perfecta. Porque, o sea, ¿qué pasa cuando la brújula moral, emocional o espiritual de una persona está igual de saturada? Cuando todas las decisiones parecen tener un peso aplastante. O por el contrario, cuando todo se vuelve tan plano que ya nada importa. Y ese es precisamente nuestro objetivo hoy. Vamos a explorar cómo las reglas de la vida no son restricciones que nos asfixian, sino una verdadera arquitectura para la libertad. Así es. Y para eso vamos a cruzar dos fuentes de información que aparentemente no tienen nada que ver. Por un lado, tenemos una guía técnica súper exhaustiva para crear jerarquías visuales en presentaciones e infografías. Ajá. Y por otro lado, un texto muy profundo sobre filosofía, ética y teología, que habla sobre conceptos antiguos. Hablamos del pecado, la ley, el evangelio e incluso historias históricas como la de Sansón. Suena una mezcla inusual, pero la misión de este análisis a fondo es conectar esos dos mundos. Así como una infografía necesita espacios en blanco y colores de contraste para no ser un caos, nuestra vida necesita un mapa con una jerarquía clarísima. Tal cual. Y quiero invitar a toda la gente que nos acompaña a que participe mentalmente o que nos dejen comentarios a lo largo de la sesión. Queremos saber cómo aplican esto en su trabajo, en su familia, en la vida real. Y para arrancar, para entender las consecuencias de vivir sin esa estructura, la fuente trae una historia clínica impresionante. La de los gemelos, claro. Sí. Son dos hermanos gemelos que crecieron bajo una regla, digamos, monolítica y asfixiante. La idea absoluta de que todo placer era sinónimo de maldad. O sea, no había matices. Todo era amarillo neón, siguiendo tu analogía. Exacto. Todo era peligro extremo. No podían leer ciertos libros, no podían reír a carcajadas, nada de juegos normales. Faltaba por completo esa jerarquía visual en su educación. Y claro, al imponer una barrera absoluta sin explicar jamás el porqué detrás de ella, la mente reacciona de formas impredecibles. Los caminos de estos dos hermanos divergieron trágicamente. Sí, fue brutal. Uno de ellos desarrolló un pánico paralizante. Estaba tan aterrorizado que apenas salía de su cuarto. Ni siquiera abría las ventanas por miedo a contaminarse. ¡Wow! Literalmente paralizado por el miedo a equivocarse. A ese nivel. Y dejó de comer bien porque disfrutar la comida le daba culpa. Tristemente murió joven por inanición. Así es. Pero el otro hermano, y esto es lo loco, criado bajo exactamente las mismas reglas, se fue al extremo opuesto. Se volvió adicto a todo lo prohibido. Claro, la rebelión total. Desarrolló una atracción magnética por el riesgo, drogas, excesos. Y su cuerpo no aguantó, también falleció joven. Pero a ver, vamos a desempacar esto. Porque si ambos tuvieron la misma educación estricta, ¿por qué terminan en polos tan opuestos? Mira, lo fascinante aquí es que ambos fueron víctimas del mismo vacío. El problema central fue ignorar la verdadera naturaleza de por qué ciertas cosas nos destruyen. O sea, no entendían el propósito de la regla. Exactamente. A estos niños nunca se les enseñó a identificar el daño real, solo se les impuso el terror. Al hermano que se rebeló, al no tener una escala de valores funcional, le dio igual cometer un error menor que destruir su vida por completo. Todo estaba en rojo alarma. Y esto nos lleva a un concepto de los textos hebreos antiguos que la fuente menciona, llamado kata. Kata. Suena súper antiguo, pero intuyo que tiene mucho sentido hoy. Totalmente.
porque kata no significa romper una regla arbitraria de un dictador cósmico. Literalmente significa errar el blanco o sufrir una distorsión. Como un arquero. Exacto. Imagina al arquero apuntando. Si la flecha se desvía, no es que solo pierda puntos en un tablero. La flecha termina impactando y destruyendo algo que no debía. Es desviarse de un diseño original. Y eso hace mucho kitsch con cómo hablamos hoy, ¿no? Porque siento que en la sociedad actual evitamos usar palabras fuertes. Preferimos términos como, no sé, error de cálculo o un pequeño desliz. Suavizamos el lenguaje. La sociedad secular actual le huye a la palabra pecado por toda la carga religiosa que tiene. Pero eso tiene un efecto secundario peligrosísimo. Al no llamar a las cosas por su nombre, minimizamos la amenaza y terminamos normalizando conductas muy destructivas. Claro, creemos que es solo una falta de cortesía y no nos damos cuenta del daño interno. De hecho, la fuente cita a Eclesiastés diciendo que lo torcido no se puede enderezar. Tal cual. Ignorar que desviaste la flecha no evita que destruya la pared al final. Y esto me lleva a lanzar una pregunta de impacto para quienes nos escuchan, para que la piensen o la respondan en comentarios. Si observamos a la juventud o a los adultos de hoy, ¿dónde vemos más estos extremos? ¿En la ansiedad paralizante del síndrome del impostor, de querer hacerlo todo perfecto? ¿O en esa indulgencia destructiva de buscar placer sin importar el costo? Es una gran pregunta. Porque la realidad es que ambos extremos te rompen. Y bueno, de esos extremos tan drásticos pasamos a algo más cotidiano. ¿Cómo es que alguien con buenas metas, con un buen trabajo, termina desviándose de esa manera? Ah, y aquí es donde entra el efecto Sansón, que mencionan los textos teológicos. Es la mejor ilustración de esto. Pero a ver, Sansón era un líder épico, un hombre con un propósito gigante desde que nació. ¿Me estás diciendo que alguien así cae solo por distraerse? Suena que le faltaba concentración, no una falla moral enorme. Y esa es la trampa en la que todos caemos. Pensamos que las grandes crisis de la vida ocurren por explosiones gigantescas, pero casi siempre son el resultado de microconcesiones. Volviendo a la infografía, todo buen diseño tiene un panel 1, que es el contexto inicial o el problema a resolver. Sí, el punto de partida. Sansón se quedó atrapado para siempre en ese panel del problema. Él tenía un diseño de vida claro, pero empezó a coquetear con los márgenes. Vio miel en el esqueleto de un león muerto, y según sus principios, él no debía tocar cadáveres. Pero pensó, solo un poco de miel, yo tengo el control. Es la famosísima frase de «lo dejo cuando quiera». Exactamente. Su caída no fue cuando Dalila le cortó el cabello. Su verdadera caída fue creer que su fuerza lo hacía inmune a las distracciones cotidianas. El enemigo o las fuerzas destructivas rara vez se presentan como monstruos. Atacan desgastándote con pequeñas dosis de gratificación inmediata. ¡Qué fuerte! Y si lo llevamos a la vida de un adulto hoy, pues no nos encontramos leones muertos con miel en la calle. Afortunadamente no. Pero sí tenemos el teléfono a las 2 de la mañana viendo videos cortos compulsivamente. O el exceso de trabajo que usamos de excusa para no enfrentar problemas familiares. O las compras en línea para tener un pico de dopamina después de un día pésimo. Aisladamente parecen inofensivas. Sí, no parecen villanos, pero consumen nuestro tiempo vital. Y la fuente explica cómo esto impacta absolutamente todas las áreas. Físicamente te agotas. Tu sistema nervioso no descansa. Mental y emocionalmente te llenas de ansiedad y de culpa. Y espiritualmente pierdes tu propósito. Ya no sabes por qué te levantas. Y hay un punto clave que a veces se nos escapa, y es el impacto financiero. Uy, sí. Estar física y mentalmente sano es un pilar financiero enorme. Las adicciones conductuales, el estrés crónico, esos malos hábitos destruyen la paz mental, pero también vacían la billetera a una velocidad impresionante. Totalmente de acuerdo. Los gastos hormiga emocionales, les digo yo. Así que, otra pregunta para quienes nos escuchan. En una jornada laboral común, ¿cuáles son sus dalilas o sus leones con miel? Esos hábitos que les roban silenciosamente la energía y el dinero. Es un ejercicio de honestidad brutal, ¿eh? Porque si estamos rodeados de distracciones y nuestra mente está nublada, la pregunta es, ¿cómo nos damos cuenta de que estamos fuera de curso? Necesitamos un diagnóstico. Y la fuente lo plantea de una manera magistral con la ley como un espejo. Romanos 3:20. Exacto. Dice que por medio de la ley es el conocimiento del error o del pecado. Y me encanta esto porque mucha gente ve los 10 mandamientos o las reglas éticas como un montón de grilletes asfixiantes. Sí, como si no te dejaran divertirte.
Ajá, pero la realidad es que actúan como un espejo de alta definición o como unos lentes. No son cadenas, son unos lentes que te quitan la miopía y te muestran exactamente dónde te desviaste. Si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, hay que entender muy bien la relación entre la ley y la gracia. Hay una cita textual maravillosa que dice: «La ley es la raíz, el evangelio es su fragante flor y fruto». Qué buena analogía. Porque la ley por sí sola no salva a nadie, no te perdona, no repara el daño, solo diagnostica la enfermedad. Es la gracia la que te restaura. Que es vital para saber qué pasa. Pero el cristal de la pantalla no te va a curar el guaso. Literalmente. Y una vez que ves esa fractura en el espejo, la pregunta que sigue es ¿qué vas a hacer? Y aquí es donde las enseñanzas de los textos proponen lo que yo llamo una cirugía radical, que puede chocar mucho con cómo pensamos hoy. ¿Te refieres al pasaje de Marcos 9? Ese mero. Cuando lo leí, la verdad me quedé pensando. Porque Jesús habla de cortarse la mano o el pie o sacarse el ojo si te hacen caer. Y yo decía, wow, estos son extremo y súper doloroso. O sea, si le dices esto a un joven moderno sin contexto, se asusta y sale corriendo. Suena película de terror, claro, pero es una metáfora profundísima sobre establecer límites. A veces la moderación es una trampa. Si tienes una gangrena emocional, no puedes simplemente bajarle un poquito a la infección. Tienes que extirparla. Amputarla por completo. Es la amputación de un hábito tóxico o de la arrogancia. Incluso la fuente cita Mateo 5:44 sobre amar a los enemigos, que en el fondo es amputar los rencores. Claro, porque mantener un rencor vivo es como tomarte un veneno y esperar que la otra persona se muera. Te exige demasiada energía. Te consume. Es doloroso cortar esa influencia tóxica o perdonar, porque el ego grita. Pero es la única manera de salvar tu salud mental. Y piensan en esto, los que están escuchando, ¿qué amputación metafórica mejoraría drásticamente su vida hoy mismo? Tal vez borrar esa aplicación del celular de una vez por todas o alejarse de ese grupo de gente que solo se queja. O dejar de criticar a los demás. Exacto, es un alivio inmediato. Pero cortar lo malo es solo la mitad del trabajo, ¿no? Así es. Pasar de tener el conocimiento a tomar acción real. Y eso nos lleva a construir sobre la roca. Que es el flujo de resultados. En la infografía sería el panel 3, ¿cierto? Tal cual, el impacto real. La fuente usa la historia de Mateo 7, de la casa sobre la roca frente a la casa sobre la arena. Puedes saber toda la teoría, puedes haberte mirado en el espejo de la ley, pero si no hay práctica, no sirve de absolutamente nada. Y me parece súper revelador que en esa historia las tormentas golpean a las dos casas por igual. ¿A las dos? Las crisis económicas, los problemas de salud, los conflictos en la familia. Van a llegar sí o sí. La diferencia no es si hay tormenta o no, es la cimentación. Es la base invisible. Y esto plantea una pregunta importantísima, porque la cimentación es la obediencia, pero ¿motivada por qué? Y aquí la fuente teológica se cruza con la psiquiatría. Citan al psiquiatra Henry Baruch de diciembre de 1996. Ah, esa cita me encantó. Él dice: uno encuentra la felicidad al hacer el bien a los demás. No somos felices cuando buscamos nuestra propia felicidad. Es que eso rompe con todo lo que nos vende el mundo moderno. Hoy todo es priorízate, busca tu propia felicidad, el amor propio por encima de todo, y resulta que enfocarte solo en ti te hace miserable. Completamente. La verdadera libertad viene de una obediencia motivada por el amor y el servicio, no por el egoísmo ni por un legalismo ciego. Cuando tu vida se alinea con este diseño maestro para servir a otros, las barreras psicológicas simplemente caen. Dejas de sobrepensar en tus propios problemas. Exacto. La salud integral florece cuando sales de ti mismo. ¿Qué inmersión tan increíble hemos tenido hoy? Para recapitular un poco, empezamos viendo cómo no tener una jerarquía visual en nuestra vida moral nos lleva a esos extremos letales. O te paralizas por el miedo o te destruyes por el exceso, como los gemelos. Y vimos cómo los leones con miel, esas microdistracciones de Sansón, nos rompen la estructura poquito a poco. Ajá, y que necesitamos la ley como un espejo para diagnosticar la fractura y tener el valor de hacer esa cirugía radical para proteger nuestra paz, todo para poder construir sobre la roca firme, sirviendo a los demás. Y como sabemos que todo este conocimiento no sirve si lo dejamos en la teoría, queremos dejarles un reto directo. Sí,
Un reto semanal para quienes nos escuchan. Esta semana, busquen a una persona en su entorno, en su trabajo o vecindario, que tenga una necesidad real, física, financiera o un apoyo espiritual, y ayúdenla. Pero, y esto es muy importante, háganlo de forma completamente anónima o desinteresada. No lo suban a sus redes sociales, no esperen que les devuelvan el favor. Que sea pura cimentación. Y junto con eso, hagan un ejercicio de introspección. A veces no notamos cómo nuestras acciones, nuestro estrés o mal humor impactan a la gente alrededor. Analicen ese efecto invisible. Y si alguien hace este reto, cuéntenos su experiencia en los comentarios. Nos encantaría leerlos. Y para cerrar, volviendo a las reglas de diseño de nuestra fuente, toda buena infografía tiene que terminar con un bloque resaltado en la parte inferior, la caja del dato impactante. El resumen definitivo. Así que dejamos este pensamiento provocativo. Si la vida de cada persona que está escuchando en este momento fuera resumida en una infografía hoy mismo, ¿cuál sería ese dato impactante al final de la página? ¿Sería una estadística luminosa de crecimiento y amor hacia los demás? ¿O sería una métrica dictada por distracciones, miedos y hábitos automáticos? La decisión de cómo se diseña ese panel final sigue estando en las manos de cada uno.